los individuos a partir del grado de cultura que estén en condiciones de acreditar, es lo que delata el origen etimológico del término de latín cultura, es decir, cultivo o aprovechamiento de la tierra, pero también del cuerpo y del alma. La cultura se asimila aquí a la Bildung de los idealistas alemanes, Goethe, Hegel, Schiller, es decir, a la formación intelectual, estética y moral del ser humano, aquello que le permite ascender en su vida interior. La diferencia que se produce entonces entre una persona que mediante la diferencia que la exquisitez de sus acciones de tiempo libre participa a los estratos aceptados como más sofisticados de cultura con respecto de aquella otra que mantiene una relación escasa o nula de tales planos es justamente evocando una dicotomía propuesta por Levi-Strauss del tipo crudo-cocido. Es ello lo que permite hablar de sujetos más o menos cultivados, para dar a entender su grado de proximidad a un estado de naturaleza no trabajada y, por tanto, para justificar una valoración más baja en el caso de los más cercanos, valoración que lo confirmará en el lugar que ocupa entre los sectores sometidos de la sociedad en que suelen encontrarse prácticamente siempre. El individuo sin cultura, de poca cultura, con un nivel cultural bajo, se apartaría del orden simbólico más legítimo y legitimador de todos y se vería abocado a generar en los demás y en sí mismo sentimientos de infracción, error, torpeza, privación de códigos, distancia, conciencia avergonzada o atribulada de esa distancia o de tales faltas. Entonces, sigo. La sinonimia culto-cultivado conduce a otra pista etimológica, la caza del cultor latino. O sea, a ver, yo no sé si a ustedes les parecerá, digamos, un poco excesivo que yo esté sugiriendo que la cultura funciona como un sistema cultural, en el sentido que los antropólogos diríamos que es tal cosa y que lo hiciéramos justamente diciendo que si algo se parece al sistema cultural llamado la cultura, es justamente el religioso. Pero es que eso no lo digo yo, es que el término cultura explicita precisamente esa naturaleza. La que hace del cultor latino no solo un labrador, sino también un adorador o persona que rinde homenaje a los dioses. En efecto, la palabra cultura está igualmente asociada con la noción de culto, como práctica de la religión. Esto sería adecuado a la conceptualización de la cultura en tanto que sistema cultural, en la medida que justamente ha sido la religión uno de los ejemplos que mejor ha patetizado los dinteles de poder que pueden alcanzar ciertos sistemas de representación basados en símbolos sacramentados. Más en concreto, toda idea de cultura es inseparable de su propia génesis teológica que fundamenta con argumentos santificadores la ya mencionada dicotomía crudo-cocido y que resulta comprensible solo a partir de su deuda conceptual con lo que la escolástica cristiana concibió con el reino de la gracia, como dominio opuesto al reino de la naturaleza. Más en concreto, la noción esto era un tipo de insinuación, digamos. La noción de cultura no constituye sino una transformación laica de aquel desplazamiento en la idea de gracia que en el siglo XIII opera en la escuela franciscana, diferenciando gracia creada del habitus o gracia otorgada, para denotar el resultado de la capacidad humana de producir ese don o auxilio para la salvación a partir de los propios méritos. Perdonen por el rollo, pero en el fondo es muy sencillo. Se trata de que la noción de cultura no hace otra cosa más que trasladar al plano laico la noción de gracia, que es justamente la de gracia otorgada, que es aquella que Dios concede al hombre para continuar la creación. Es decir, lo que diría es que en tanto que se ha hecho a su imagen y semejanza, Dios no únicamente le da al ser humano la capacidad de estar vivo y recibir la gracia, sino de crear gracia, puesto que el mundo, en efecto, no ha sido acabado. La creación continúa y eres tú, ser humano, quien tienes la obligación de continuarla, puesto que estás hecho a mi imagen y semejanza. Tú no vives en el mundo, tú creas el mundo en el que vive. Tú no vives en la sociedad, tú creas la sociedad en la que vives. Digamos, lo que te convierte en un ser con gracia, es decir, en un ser culto, es que eres capaz de crear universos. En eso consiste justamente la idea de cultura. Ahora bien, lo que ocurre es que los usos de cultura no hace otra cosa que reconocer esa base mística y su condición de nueva fórmula del concepto clásico de gracia. Bueno, en fin, la celebración de la cultura se comporta entonces igual que lo haría cualquier otro aparato de santificación derivado de una entidad metafísica que se presenta como ajena y a salvo del tiempo. Sus actos públicos, exposiciones, conciertos, representaciones, conferencias, funcionarían como liturgias que escogen espacios, teatros, auditorios, bibliotecas, ateneos, museos o equipamientos tales como salas, casas o centros de cultura que apenas si disimulan su vocación de auténticos templos en los que los panteones o santuarios culturales protagonizan sus hierofanías. Oigan, no se engañen. Digamos, el papel que juegan los grandes mamuts culturales que están ubicados en cualquier ciudad es exactamente el mismo que ocupaban, las viejas catedrales. Es idéntico.
supone que tiene que haber siempre, en cualquier tipo, digamos, de iniciativa de tipo urbanístico, tiene que haber siempre un equipamiento cultural que dignifique, que digamos, que de una forma u otra, digamos, eleve el tono moral del territorio. Pero especialmente que garantice que se mantendrá a raya lo que justamente siempre está acechando, que es, de nuevo, ¿qué? Lo urbano. ¿En el fondo comprenden? ¿Saben? Yo vivo, decíamos, en Barcelona. Allí hubo una cosa que llamaron la Filmoteca Nacional. No me extenderé mucho más para no aburriros. No, pero no quiero aburrirles. Además quiero que discutamos. Pero fíjense, digamos, la Filmoteca estaba en el barrio chino. Estaba digamos, al carrer Botella. Digamos, estaba en un sitio, digamos, tal. Cuando se hizo cargo la Generalitat, lo cambiaron porque entendieron que en efecto era indigno de un espacio, digamos, que indigno que una institución cultural catalana estuviera en un sitio más bien, digamos, más bien depauperado y moralmente, francamente, desprestigiado. Se lo llevaron. Lo han vuelto a poner en el mismo sitio. Claro, ahora de pronto, digamos, toda la reforma del Raval, directamente vinculado a una operación descarada de gentrificación, ha requerido que vuelvan a poner mucho más arreglada, con un edificio, digamos, espectacular, que la vuelvan a poner prácticamente donde estaba. Pero ahora la lección moral es claramente, es inequívoca. Se trata, digamos, de que las putas que rodean a aquello se den cuenta en el fondo qué es lo que cuenta. Y que en efecto, digamos, ellas son las que sobran. Porque ese sitio está ahí justamente para eso. Para decir, no, yo soy la cultura, yo soy el saber, yo soy justamente lo que te convertiría en mejor si no fuera porque eres lo que eres. Y en el fondo tú, digamos, estoy aquí, ¿sabes qué? Estoy aquí para redimirte. Acércate, digamos, acércate a ver películas de Jean Renoir, digamos, de pronto, digamos, sumérgete en ciclos dedicados a Kenji Mizoguchi. Porque en el fondo, pero no es que es esa la moral. La gente que sale de la Filmoteca se encuentra con eso. Y eso es lo que hay. La distancia que hay es tan brutal entre la gente elegante, culta como nosotros, no nos engañemos, y que de pronto se encuentra de bruces con esa realidad, es la moraleja. En el fondo estamos allí para desinfectar el barrio, no la Filmoteca, sino yo también, que estoy en la Facultad de Filosofía y Letras de Barcelona, en el Campus Raval, donde justamente había antes, digamos, ¿qué había antes? ¿Qué había antes del MACBA? ¿Qué había antes del CCCB? ¿Qué había antes del clúster cultural que han montado allí? ¿Qué hay? ¿Qué había? Nada. Gente, vida. ¿Y ahora qué? Ahora que hay cultura, saber. Fíjate, ahora, digamos, llenaron lo que es la, digamos, digamos, la explanada que hay delante del MACBA, la llenaron de skaters, hostia, porque, ¿sabes? Se llenaba de inmigrantes, tú, es un desastre. Digamos, mete skaters, tú, que siempre son como más modernillos. Es que fue así. Esto, digamos, bien, no es tontería, es que esto es la cultura. Nosotros, los estudiantes, los profesores de allí, somos los que ahora de pronto impregnamos el barrio con nuestro estilo, somos gente joven, muy cosmopolita, de clase media, obviamente. Otra cosa es que la pobreza, la miseria se nieguen a marcharse, porque continúan ahí. Pero de pronto que están esos bares en los que uno encuentra siempre una velita en medio, que implica básicamente que le van a clavar el triple que en cualquier otro sitio sin velita, pero que convierte básicamente en eso en un clúster cultural. Esto es lo que hay, esto es la cultura. La cultura básicamente es eso. Y déjenme que les lea algo más acerca de eso. Hay un apartado que se llama justamente todas las ciudades están poseídas. Dice, subrayar el papel que juegan los modernos cultos culturales en el control y venta de las ciudades es idéntico a advertir que esa tarea no es muy distinta a la que asumiera la Iglesia Católica a lo largo de siglos en orden a hacer patente su hegemonía sobre el tiempo y sobre el espacio. Fueron los grandes y pequeños espacios de culto, los recordatorios distribuidos a lo largo y ancho del territorio, cruces, hornacinas, escenarios de milagros, las deambulaciones rituales, romerías, procesiones via crucis, la toponimia, incluso el sonido de las campanas, lo que le servía a la Iglesia para que no se olvidara su predominio sobre la vida ordinaria de las personas en cada uno de sus momentos y lugares. La cultura repite idéntica lógica topográfica y cronológica, la misma preocupación central por administrar simbólicamente el paisaje e imponer sobre él determinados valores semánticos. Todas las modalidades de presencia que ejerce actúan como nodo entre altas instancias invisibles y poderosas que determinan o deberían determinar nuestras vidas y la vacía existencia de aquellos a quienes ofrece sentido y salvación. Pero hay más. No se olvide que el urbanismo nace y existe como un dispositivo tanto ideológico como técnico-administrativo destinado a la reordenación de ciudades percibidas como inaceptables. Jane Jacobs, Muerte y vida de las grandes ciudades, fundamental, digamos, caricaturizaba ese germen antiurbano del urbanismo. Cito,
La gran ciudad era megalópolis, tiranópolis, necrópolis, una monstruosidad, una tiranía, la muerte en vida, tenía que desaparecer. El centro de Nueva York era un caos petrificado, Mumford. La forma y la apariencia de las capitales no era más que un caótico occidente, suma de azares, extravagancias antagónicas de innumerables individuos soberbios y mal aconsejados. El centro de las ciudades era un amasijo de ruidos, escándalo, mendigos, souvenirs y chillones anuncios compitiendo entre sí. Cierro la cita. Esa representación de la ciudad como lugar de perdición y estridencias es congruente con la vocación utópica del urbanismo, puesto que todo proyecto utópico no existe contra el orden, sino contra el desorden establecido, y como respuesta ante la desestructuración generalizada de cualquier forma de vertebración social que caracteriza, según sus detractores, la vida metropolitana. Es ahí donde entra en juego la tarea de la cultura, como refuerzo con argumentos sagrados al urbanismo como máquina de guerra contra lo urbano, como confusión y maldad y en la perspectiva de una utopía eufónica para las ciudades. Para ello, y como hiciera el poder eclesial, el poder cultural otorga a sus presencias físicas la misión de conformar un sistema de protección que expulse, mantenga a raya las potencias malignas que expanden su presencia por esos mismos tiempos y espacios que territorializa. La red de instalaciones culturales que vemos extenderse en todas las sedes actúa entonces como un verdadero mecanismo apotopraico, destinado, como establece la Real Academia, a alejar el mal y propiciar el bien. Es por ello que la implementación de lugares y periodos, atención, y periodos culturales está acudiendo en auxilio y refuerzo de la obsesión del urbanismo moderno por la coherencia y la legibilidad, legitimando sus consecuencias sociales y sometiéndose a lo que Schwab llamaba el traumatismo de la buena forma. Las ciudades deben ser, ante todo, claras, y con tal fin se despliegan todo tipo de dispositivos destinados a supeditar la forma urbana a principios de ordenamiento que derroten una vida urbana hecha en gran medida de inconsistencias, indefiniciones y rebeldías. Es en esa lucha contra el conflicto y el azar que vemos repetirse propuestas, acciones inmediatas, planes estratégicos, decretos y tipificaciones en los que de modo alguno puede faltar el correspondiente ingrediente cultural. Y aquí no voy a seguir, pero no sé, otro párrafo, si me permiten. El mal, son párrafos sueltos, pero un poco para que vean el argumento por dónde va, aunque sea fragmentariamente. El mal continúa ahí, y su antídoto por excelencia en la actualidad es la cultura. Es la cultura la que auxilia con argumentos trascendentes la obsesión de todo urbanismo por redimir la ciudad de una postración que se exhibe como resultado de algún tipo de pecado original que exige expiación. Para salvar a la ciudad de la maldad que cobija, el urbanismo pretende engendrar una ciudad perfecta, es decir, una contraciudad, resultado de la aplicación despótica de una concepción metafísica de ciudad empeñada en regular y codificar la madeja de realidades humanas que la vivifica. El objetivo, acabar con los esquemas paradójicos, inopinados y en filigrana de la ciudad, aplicar principios de reticulación y de vigilancia que pongan fin o atenúen la confusión a que siempre tiende la sociedad urbana, percibida como un cuerpo que debía ser liberado de la maldad que anidaba en su seno. Es por sus templos que la ciudad obedece a sus propietarios. Digamos, no sé si, es que el argumento yo creo que ya es transparente. Como se trata, digamos, de cómo ese mecanismo de control que había asegurado el control sobre el tiempo y sobre el espacio, del que en efecto el poder eclesial había sido justamente el fundamento, encuentra una repetición con idéntica función y casi con unas formas que son las mismas y que consisten justamente en eso. En vencer ¿qué? Lo urbano. ¿Y qué es lo urbano? No lo sé. Salgan ahí fuera y lo verán. Aquí al menos están protegidos porque esto es un sitio cultural y donde yo intento, más o menos intento, no sé si consiguiéndolo, decir algo que puede parecer coherente y que es cultural. Y créanme, sean ustedes culturales, pero digamos, no enreden. No bromeo. Digamos, en cuanto de pronto un conflicto, una cuestión, una lucha se convierte en cultural, automáticamente queda desactivada. Es como si se la trasladase a un espacio puro en el que de pronto el conflicto puede existir como mera representación, casi ritualizado. Y lo que se trata básicamente es justamente eso, digamos, de mantener a raya ese tipo de tendencias de las que justamente hablo y que tienen que ver con eso, en la necesidad de pacificar las ciudades y hacerlo a partir de hacerles creer que en efecto que la cultura está para eso. La cultura, hoy por hoy, escuchen, digámoslo claramente, tal y como se plantea hoy, la cultura es el opio del pueblo. Tal y como se entiende, cuidado, no me malinterpreten, tal y como se está entendiendo, tal y como justifica hoy la capacidad cultural de Donostia donde sea, la cultura es el opio del pueblo. Es decir, aquello que tiene la misma función que tuvo otro día la religión, que es justamente servir de adormidera. Pensar que existe una solución, una alternativa que se encuentra en sitios donde únicamente existe belleza.
donde lo social ha desaparecido, donde no hay contradicciones, ni enfrentamientos, ni antagonismos, donde únicamente uno se encuentra consigo mismo a partir de una experiencia meramente estética, en la que los elementos, digamos, que tienen que ver con lo que es la dimensión estructural, real de lo social, de la vida, automáticamente han desaparecido, se han retirado, se han escondido, puede hacer uno como si no existieran, porque ha encontrado su último refugio, en una fe que se quiere mundana, pero que en el fondo continúa siendo trascendente. ¿Qué va a cambiar sus vidas la capitalidad cultural? Desgraciados. ¿Qué se van a qué? Pues que va en serio, ¿qué? ¿En qué forma creen que va a mejorar, digamos, su vida? A no ser en que lleguen a convencerles de que viven en la ciudad más feliz del mundo. Que debe ser un infierno. Claro, porque si yo viviera en la que sí es cierto que Donosti es la ciudad, yo haría, digamos, brigadas móviles de la policía, digamos, destinadas a detener a cualquier cosa, a cualquier individuo que fuera con cara circunspecta. Claro, porque si todo el mundo ha de ser feliz. Pero es que es esto, ¿no se dan cuenta? Si ustedes son tan culturales, si de pronto esto se convierte en esta especie de limbo en el que, digamos, en el que de pronto podrán vivir únicamente emociones estéticas, en las que de pronto los conflictos reales hayan desaparecido o se mantengan en reserva, si ustedes han conseguido convertir Donosti en una reserva natural en que únicamente existe la belleza, entonces, claro, tienen motivos para sentirse orgullosos. Pero digamos, ¿de qué? ¿De qué? A ver, digamos, si creemos realmente que es posible, que es necesario que el mundo sea un poco más justo, oiga, tampoco exagero, ya no voy a pedir nada más, un poco más justo, la pregunta básicamente es si esto va a contribuir en algo. Venga, ya me he cabreado, oiga, no sé si aquí alguien de ustedes trabaja en la universidad, espero que no sea como la mía, porque si no tendrían motivos para preguntarse qué es lo que se podría hacer con todos los millones que se van a gastar. Los que trabajamos, ¿cómo tenemos el tema? Todos tenemos asociados, precariedad, clases llenas de gente, sin un duro para investigar. En cambio, capitalidad cultural, ¿vale? Es que realmente no se pueden gastar el dinero en nada más útil. Que todo ese dinero que destinan justamente a comprar el silencio de los aspectos más alternativos que pueden quedarse contentos con algo, algo hemos pillado. Si realmente se destina ese dinero a eso, el resto para esta gran ópera vanidosa y soberbia que piensan montar, ¿no tiene realmente otro destino más digno? Es que realmente no hay necesidades. Ya les digo, yo no quiero meterme en ámbitos que no conozco, pero les digo que en la universidad, créanme que estamos en la miseria. Te escandaliza esa austeridad que consiste en generar puro espectáculo, porque es puro espectáculo. Bueno, oiga, a ver, en resumen, si quieren esto ya se los doy porque es un poco lo que... Pero el argumento creo que es plausible, es decir, ya lo sé, que puede parecerles chirriante. Me consta que en todo caso... Claro, ¿por qué? Porque eso es lo que explico en la clase de antropología religiosa. ¿Saben? Lo que les digo es que, que cuando lleguen a casa, cuando lleguen a casa, se dediquen a comentar con sus amigos, sus familias y tal, lo que hablamos en las clases, lo que discutimos, y verán hasta qué punto hacer antropología es una auténtica extravagancia. Porque se darán cuenta que, primero explicar qué hace antropología ya es un problema, pero explicar además cómo enfocamos las cuestiones, advirtiendo que la diferencia entre nosotros y los otros es mucho más pequeña de lo que parece, automáticamente te complicará mucho la vida. Porque en eso consiste justamente, en advertir que mecanismos, de control, de fiscalización sociales, que uno podría pensar como propios de sociedades atrasadas, son más vigentes, más enérgicos y más eficaces que nunca. Yo no voy a entrar ahora en que hay gente a la que se le aparece la Constitución, que también tiene su gracia, pero en este caso, créanme, que hay gente también a la que se le aparece la cultura. Y hay gente que se puede proclamar poseída por la cultura, con contacto directo con los dioses de la cultura. Pero en el fondo es exactamente el mismo mecanismo, aquel que sustenta nuestra vida social en supersticiones, en supercherías, mucho más infundadas por aparentemente racionales que aquellas que permiten que despreciemos a los iletrados. Entonces, ahora bien, que con esto me he cargado la idea de cultura y que, bueno, pues no sé, como la cultura puede ser lo que uno quiera, puesto que no significa nada, puesto que puede significar cualquier cosa, bueno, pues mira, yo tengo otra idea de cultura. Puestos salgamos a inventar de definiciones, yo voy a decir básicamente que la cultura sería esencialmente, bueno, ya he dicho algo por el estilo que podría ir bien, que la cultura es la capacidad que tenemos los seres humanos de inventar universos, que la cultura justamente es la capacidad que tenemos de darnos cuenta de que el mundo nunca nos basta, que tiene que ver con la evidencia que tenemos permanentemente activa de que el mundo no significa nunca lo suficiente,
que tenemos digamos, que lo que tenemos a nuestro alrededor no nos basta, que tenemos que prolongar nuestra vida en vidas que nos inventamos, que tenemos que inventarnos, tenemos que sacarnos de la manga, digamos, historias que nadie ha contado antes que nosotros, aunque en efecto cada historia nueva sea siempre una historia repetida. Pero no sé eso, que la cultura, por ejemplo, consiste en una extraña satisfacción ante lo que te rodea, que te obliga no únicamente a imaginar mundos nuevos, sino a crearlos, ¿comprenden? Que consiste únicamente en suponer que es posible mundos nuevos, sino que puestos a que son posibles, convertirlos en reales. Digamos que la cultura consiste básicamente en tenerle una rabia a muerte a la realidad, es más, tener odio a la realidad, que te caiga amar la realidad, porque como es tan insatisfactoria, en el fondo no podemos sentir, sino que podemos y debemos cambiarla. Eso también sería la cultura, pero eso, digamos, no hace falta que uno entre en un museo. No hace falta que uno de pronto se reciba esa especie de bendición extraña que le hace creer que es más interesante, más inteligente, porque entra en un sitio donde se le guarda, digamos, se le obliga a guardar silencio y donde la belleza está custodiada para que no se escape, para que no se manche. ¡Wow! Quizás al contrario, para que no se expanda por las calles, entonces, que es donde siempre estaba. La cultura quizás consistiría en justamente liberarla de aquellos que la tienen secuestrada, porque si es eso, la tienen secuestrada. La tienen como encadenada y en los cofres, en los sitios tal, donde representa que ha de vivir permanentemente encerrada, sin tomar el aire. Y cuando toma el aire lo hace básicamente cuando y donde ellos quieren. Claro, entonces se trata únicamente de reconocer, hostia, que ya hay cultura en las calles, que no hay otra cosa más que cultura. Que hablar de cultura popular es una tontería, porque la cultura popular es cultura viva, que hay una cultura viva, que no hay una cultura en formol, que no hay una cultura grandilocuente, solemne, trascendente, que hay una cultura que se escribe que se escribe cada día, que está en la cara de la gente, o en el culo, que justamente constituye la materia primera de nuestra existencia, que todos somos seres culturales, en tanto que todos somos capaces de demostrar que somos capaces, en efecto, de prolongar una vida que no nos gusta y de convertirla de vez en cuando en realidad. Pero yo creo que esto para la capitalidad cultural no va a valer. Me parece que no les interesa. Ustedes lo que tienen que hacer, créanme, es no complicarse la vida, ir a todos estos eventos, los que son gratis, sobre todo, digamos, y ya está. Y pasar este año y luego darse cuenta de que, en efecto, como decía la canción de Julio Iglesias, la vida sigue igual. Por cierto, perdónenme, en el fondo, Julio Iglesias. Mira, esta canción tiene... hostia, mi referente, tú. Mi epitafio, Julio Iglesias. Siempre hay a quien amar y por qué luchar. Bueno, gracias.